Buenas noches. Dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 17. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. La cuestión que tenemos aquí es un temor que se había apoderado, diríamos un temor reverente que se había apoderado de toda la congregación, pues ellos estaban acostumbrados a los cultos que se celebraban en Egipto, a mirar en Egipto cómo se adoraba a los dioses paganos, y pues no pasaba nada extraño, nada asombroso o espectacular. Pero dice la Sagrada Escritura que ellos ahora están en la congregación del Señor. Dios ahora está con ellos a través de un tabernáculo santo, donde Dios prometió estar con ellos, estar con el pueblo y acompañarlos en esta travesía hasta llegar a la tierra prometida. Pero como decimos, se había apoderado de ellos un temor terrible, y lo expresan aquí en estas palabras cuando dicen: nosotros somos muertos, estamos perdidos, todos nosotros, y todos nosotros vamos a morir. Porque como dije, ellos se habían acostumbrado a ser esclavos en un país extranjero, en un país pagano, y no estaban acostumbrados a estar cerca a un Dios santo, un Dios que les exigía a ellos una vida recta, una vida de santidad, una vida diferente a los demás pueblos, a la demás gente. Hay una pregunta que la plantea un salmo, dice que es un salmo de David, y él dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta. Y me parece que él mismo ahora da la respuesta cuando dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Había una situación que se dio cuando Dios estaba llamando a Moisés para liberar al pueblo. Moisés, platicando con Dios, quiso impedir como fuera, que no fuera él, que fuera otra persona, o que fuera por lo menos su hermano varón. Y le dice a Dios: mire, es que yo ni siquiera soy un buen predicador, no tengo esa calidad de orador, de un hombre que pueda convencer con la palabra. Yo no, que sea mi hermano Aarón.
y le dijo Dios, no, usted es el hombre. Pero a lo largo del camino Moisés tuvo dificultades, porque fueron muchas las personas que se levantaron contra él, porque le tenían envidia, porque muchos codiciaban, diríamos, la posición de Moisés y querían para sí, para ellos, ese lugar, diríamos, esa posición honrosa. Sus mismos hermanos, Aarón y María, en algún momento tuvieron envidia de Moisés y lo enfrentaron. Y Dios tuvo que aparecer en la escena para defender a Moisés. Y en este momento María es castigada con una lepra que le apareció en la frente. Entonces los judíos ahora, los israelitas están diciendo no, vivir al lado o al pie o cerca de un Dios tan santo es algo terrible. Nosotros no estamos preparados para vivir cerca de ese Dios santo, ese Dios que exige santidad, pureza, que exige justicia, que exige lealtad, fidelidad, obediencia, perseverancia. Nosotros no estamos preparados. Somos hombres con tendencias, con inclinaciones malas. Somos hombres acostumbrados a una vida mediocre, a una vida mala. Pero vivir cerca de Dios, de ese Dios exigente y santo, no, nos vamos a morir, estamos sentenciados a morir. Había que elegir a un sacerdote, sumo sacerdote, y había que escogerlo de entre el pueblo, de entre la nación. De allí había que sacar a ese hombre. Pero se iba a presentar la dificultad si lo nombraban a dedo, pues eso iba a levantar toda clase de envidias y de murmuraciones. Nadie pudiera quedar ileso de no quedar envuelto en un torbellino de murmuraciones. Entonces Dios tomó el caso en sus manos como suyo y lo hizo de la siguiente manera. Le dijo a Moisés y le dijo a los príncipes del pueblo, o sea, a los príncipes representantes de cada tribu, 12 tribus. Cada tribu tenía un príncipe que las lideraba, que las regía. Y entonces le dijo, mire, traigan 12 varas. Cada uno trae una vara y escriba su nombre y la casa o la familia a la cual pertenece. Y esa vara, tomó Moisés las varas y las metió, las puso en el tabernáculo de reunión, dice la Biblia, delante del testimonio, en el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo. Allí la dejaron ese día y asombrosamente al otro día, cuando fue Moisés, dice la Biblia que al siguiente día vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, escucha esto, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras.
Dios había dado el veredicto, Dios había dado el testimonio, Dios había señalado al hombre que debía ministrar en el altar y que debía ser el sumo sacerdote. No había manera alguna de murmurar, de criticar, de señalar, de juzgar, de enfrentar a nadie. No había lugar para murmuración. Dios había tomado el asunto en sus divinas manos. Quiero decirles que todos los años nosotros, el pueblo de Dios acostumbra a elegir a las personas para los comités que van a trabajar en la iglesia, no solamente en lo nacional, sino a nivel regional, a nivel distrital, pero también en la iglesia a nivel local. Hay unos mecanismos, esos mecanismos están establecidos en la palabra de Dios, pero también están en el reglamento interno de nuestra organización. Se debe tener en cuenta a la hora de hacer los nombramientos y las elecciones, donde no debe haber lugar para la politiquería o para que se hagan cosas al estilo del mundo, en la forma como el mundo elige y como el mundo hace las cosas. No, se tienen en cuenta la palabra de Dios y el reglamento interno de la organización. Y eso juega a nivel nacional, a nivel regional, distrital, pero también en el nivel local. Necesitamos que Dios nos guíe a la hora de hacer esos nombramientos y de hacerlo de la manera más santa, más pulcra, más ordenada y decente, sin amiguismos, sin compañerismos de alguna cosa, sin inclinaciones o tendencias personales o familiares, sino solamente llevados por el respeto a Dios, por el temor a Dios, por la obediencia a su bendita palabra y por el deseo profundo de servir a Dios, como le dijo David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová el Señor conoce los pensamientos de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él también te desechará para siempre. Lo invito a que le sirva a Dios, pero a que le sirva de una manera sana, santa y decente, y recuerde que estamos frente a un Dios inmensamente santo, justo y puro. Dios te bendiga.